Un cordial saludo a todos. Hoy les hablaré sobre la dramática insurgencia de Bolivia, capítulo 2, los ejércitos de los guerrilleros. En este capítulo se habla sobre los grupos de personas que se unieron para pelear contra los españoles y luchar por la independencia de Bolivia. En este tiempo, Bolivia no era un país independiente, sino que estaba bajo el control de España. Pero muchas personas no querían seguir viviendo bajo el dominio español, así que comenzaron a organizarse para pelear y ganar su libertad. En lugar de formar un solo gran ejército, como pasó con otros países, en Bolivia la lucha fue diferente. No había un solo ejército fuerte. En cambio, había muchos grupos pequeños conocidos como los republicanos, que luchaban por su cuenta en diferentes lugares del país. Cada república tenía su propio líder y aunque no contaban con mucho dinero ni con armas de guerra, usaban su conocimiento del terreno y las estrategias de ataque rápido para enfrentarse a los soldados españoles. Aunque no tenían los recursos de los españoles, estos grupos de guerrilleros jugaron un papel muy importante. Lograron dividir las fuerzas españolas y hacer que pelearan en muchas partes del país, lo que ayudó a debilitar el control de los eh, realistas sobre el territorio, ya que tenían mucho más conocimiento. Las ciudades importantes en la lucha por la independencia. En el Alto Perú, lo que hoy es Bolivia, había 6 ciudades que fueron muy importantes en la lucha por la independencia. En Chuquisaca, esta ciudad era el centro donde se discutían muchas ideas sobre la independencia. Aquí hablaba mucho sobre la necesidad de libertad de España. En Potosí era una ciudad rica porque tenía muchas minas de plata, era rica en minerales. Los españoles querían controlar Potosí porque de ahí sacaban mucho dinero. La Paz, esta ciudad fue importante porque aquí también hubo varias luchas y rebeliones contra los españoles. La gente de La Paz peleó mucho para obtener la independencia. En Oruro, desde el principio, la gente de Oruro también luchó por la independencia y fue una de las primeras ciudades en resistir a los españoles. En Cochabamba la resistencia fue muy fuerte. Las personas de aquí, no solo hombres, sino también mujeres, participaron en las batallas. Santa Cruz, desde esta ciudad se organizaban varios ataques contra los españoles. Santa Cruz fue un lugar clave para la lucha. Aunque estas ciudades fueron importantes, la mayor parte de la guerra no se peleó en ellas. La mayoría de las batallas y enfrentamientos ocurrieron en el campo, las montañas y las selvas donde los guerrilleros atacaban de forma rápida y luego se escondían para evitar ser capturados. Eh, los líderes guerrilleros y sus repúblicas. En diferentes partes del país surgieron varios líderes que organizaron la resistencia y formaban las repúblicas. Estos líderes tenían sus propios grupos de guerrilleros y cada república luchaba en su propia región. A- em, luchaba en su propia región. Em, Ildefonso de las muñecas. Ildefonso era un sacerdote que decidió unirse a la lucha por la independencia. Él organizó la resistencia en la zona del lago Titicaca y reunió muchas personas para pelear contra los españoles. Aunque era sacerdote, creía que lo correcto era luchar por la libertad del pueblo. Vicente Camargo. Vicente luchó en el sur de Bolivia, en la zona más conocida como el Bajo Perú. Usó técnicas de guerrilla, es decir, que atacaba de forma rápida y luego se retiraba antes de que los españoles pudieran reaccionar.
y para evitar ser capturados. Juana Azurduy y Manuel Asensio Padilla. Este matrimonio fue muy importante en la lucha por la independencia. Juana Azurduy en la participación es una de las mujeres más recordadas en la historia de Bolivia porque participó en muchas batallas y, y no, no tener miedo de luchar junto a los hombres. Ellos lucharon en la región entre el Río Grande y Pilcomayo. Ignacio Warnes. Warnes fue uno de los líderes más valientes en la zona oriental, especialmente en Santa Cruz. Él organizó un ejército que derrotó varias veces a los españoles. Martín Miguel y Güemes y Aranales. Ellos operaron en la zona Misque y Valle Grande. Usaban, usaban el conocimiento que tenían del territorio para emboscar a los soldados españoles y los debilitaban poco a poco. Los guerrilleros de Ayopaya. Este grupo no tenía un líder conocido, pero resistió durante mucho tiempo los ataques de los españoles, a pesar de que no tenía un líder famoso. Lo que luchó fue muy importante, su lucha. Además de estos grupos, también había otra república en Chayanta, pero no fue muy fuerte. Como no tenía un líder claro, no estaba muy organizado y eso hizo que fuera más débil frente a los españoles. La larga lucha de los guerrilleros y su destino. Las repúblicas fueron muy importantes en la lucha por la independencia, pero no era fácil para los guerrilleros, o sea, no, no tenían el mismo poder ni los mismos recursos que los soldados españoles, porque los españoles tenían soldados entrenados, armas, dinero, mientras que los guerrilleros de aquí solo tenían lo que podían conseguir en sus regiones. Como más antes dije, no tenían muchas armas. A pesar de esto, tenían más conocimiento sobre el terreno. A pesar de esto, los guerrilleros resistieron gracias a su conocimiento de terreno y sus estrategias de ataque rápido. Aunque no podían enfrentar a los españoles en grandes batallas, sí lograban hacerles mucho daño con pequeños ataques y emboscadas. Sin embargo, en 1816 los españoles lograron derrotar a la mayoría de los republicanos de las 7 repúblicas. Solo una, que era la de Ayopaya, resistió un poco más de tiempo. Por otro lado, el impacto de la resistencia de los guerrilleros, aunque la mayoría de estos republicanos fueron derrotados, su lucha por lo que pelearon no fue inútil. Los guerrilleros hicieron que los españoles gastaran mucho de sus recursos y que tuvieran que dividir sus fuerzas para tratar de derrotarlos a todos los grupos de resistencia. Esto debilitó el control de los españoles sobre el territorio. Gracias a esta resistencia, los ejércitos libertadores de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre pudieron entrar a Bolivia más tarde y así completar la independencia. La lucha de los guerrilleros fue un ejemplo de valentía y sacrificio, ya que muchos de ellos, de los que murieron en combate o fueron capturados y también fueron ejecutados por los españoles, pero su esfuerzo ayudó a que Bolivia pudiera finalmente liberarse y convertirse en un país libre.
En conclusión, el capítulo 2 de la dramática insurgencia de Bolivia nos muestra que la independencia de Bolivia no fue algo que se logró fácil, ni tampoco fue rápido. Fue, eh, fue un resultado que duró de muchos años de lucha, sacrificó a muchas personas y por parte de muchas personas que querían su libertad. Los guerrilleros no tenían grandes ejércitos ni muchos recursos, pero tenían algo mucho más importante, el deseo de ser libres. Gracias a su valentía y sacrificio, lograron debilitar a los españoles y mantener viva la esperanza de la independencia. Aunque muchas de las repúblicas fueron derrotadas, su lucha fue fundamental para que unos años después los ejércitos de Bolívar pudieran completar la independencia y hacer que Bolivia fuera un país libre. Muchas gracias.